Si ustedes cierran los ojos por un minuto, tal vez ya no se sientan tan solos en el mundo. Es esta sensación de solidez lo que están buscando. Tal vez noten en la vastedad de la oscuridad que alguien se acerca poco a poco. Ese alguien no tiene rostro, no tiene nombre. Es una mancha oscura, una interrogante que durante siglos ha perturbado las noches de estudiosos. En el ámbito paranormal, sobre todo en el submundo, muchos investigadores han discutido sobre su origen, sobre los eventos. Su aparición, sin embargo, no parece carecer de criterio. Personas de sombra es el nombre del fenómeno. Lo que intentan contar, cómo aparecen y lo que pueden hacer es lo que intentaré responder. Espero su comprensión desde este punto en adelante. El tema de hoy no es fácil. Estamos hablando de algo que puede representar la dulzura y la amargura de la vida, dependiendo de las intenciones de los visitantes. Estas figuras humanas oscuras, sin rasgos físicos discernibles, que parecen habitar los límites de nuestra percepción, han vivido junto a la humanidad desde el principio. Seguramente, cuando el primero de nosotros habitaba en cuevas, allí estaban ellos. Creo que toda nuestra existencia está entrelazada con el origen de estos habitantes. Mientras algunos piensan en la ancestralidad, yo pienso en la ciencia, la iluminación y el futuro. Pero les daré un vistazo, ustedes decidirán qué camino seguir. Estas personas aparecen como sombras, sin rostro ni detalles que definan su identidad. Muchas personas relatan verlas en sus casas, siempre en los rincones más oscuros, donde la luz no llega fácilmente. Para muchos, la presencia de estas entidades no es una ilusión óptica o fruto de una mente inquieta o enferma. Hay una fuerte connotación espiritual. Pero antes de profundizar, es importante aclarar un punto esencial. Este video no pretende probar científicamente la existencia de nada. Mi trabajo nunca ha sido ese y nunca lo será. Lo que presentaré aquí también es inédito. Se basa en un estudio empírico. Yo mismo he pasado por diversas experiencias sobrenaturales en los últimos años. Siempre traían consigo un tono tranquilizador. Me mostraban que estaba en el camino correcto. Durante mis estudios, especialmente los que componen este canal, se notaron otros fenómenos. Una vez, al hablar sobre dioses antiguos, sentí una fuerte transpiración en la nuca. Percibí algo aterradoramente ofensivo, como si en el silencio de aquella madrugada se hubieran proferido las ofensas más dolorosas, pero no se dijo nada. Como de costumbre, intenté comprender las razones. Busqué darle sentido a cosas que desafían la lógica. No estamos aquí para debatir su veracidad bajo la óptica de la ciencia tradicional. Así que sepan que al buscar contenido aquí, vamos a seguir el esfuerzo científico, pero no nos reportaremos a las leyes humanas. Sobre nuestro trabajo operan fuerzas que aún no comprendo del todo, así que créanme cuando les hablo. El tema de hoy no es una charla entre amigos. Es una confesión, un rescate histórico y una construcción filosófica hecha poco a poco con la ayuda y concesión de ustedes. A diferencia de la construcción mística, vamos a explorar las experiencias humanas y las reflexiones que estas apariciones provocan y han provocado. No se trata de una cuestión de evidencia material, sino de abrir espacio para que estas historias, estas visiones, sean escuchadas, comprendidas e interpretadas. Al final, llevan consigo un significado que va más allá de lo que podemos tocar o medir. Y yo creo, como muchos aquí también creen, que lo intransitable es solo un límite que el hombre aún no ha descubierto cómo superar. Siempre que tengo dudas sobre cuál debe ser mi próximo paso, recurro a los libros. Vuelvo al pasado. Toda sabiduría ancestral es intemporal. Por eso las figuras enigmáticas son tan fascinantes. Coexisten en el tiempo. Aparecen en diferentes culturas, en relatos de todo el mundo. Pero el silencio es inquietante. Nadie parece tener el coraje de describir una experiencia tan aterradora. Yo lo haré hoy. Y espero que comprendan la grandeza del espacio que estoy proponiendo aquí. Los invito, sin ninguna interrogación acusatoria de ninguna parte, a compartir sus propias experiencias. Tal vez ustedes respondan a una pregunta que me he estado haciendo durante las últimas semanas. ¿Será que las personas de sombra quieren decirnos algo? Fue pensando en esto y en la ciencia que concebí este video. Entendí dos cosas importantes. Mientras la ciencia aún no puede explicar estas apariciones, esto no significa que no tengan importancia o que no puedan ofrecernos alguna forma de comprensión más profunda de la realidad. Como seres humanos, siempre hemos estado conectados con lo invisible. Muchos dirán que la propia fe, es decir, la capacidad de creer sin ver, nos hace especiales a cada uno de nosotros. La otra cosa que noté es que tal vez la propia ciencia sea la responsable de este fenómeno.
Esto lo discutiré más adelante con ustedes. Hay algo más interesante por ahora. Sepan algo importante. Estas apariciones no son exclusivas de un grupo o región. Durante siglos las evidencias han sido numerosas. Siempre describían algo aterrador e inesperado, aunque la aparición en sí no causara daño alguno. Estas personas han sido vistas en casas de todo el mundo, relatadas por individuos de diferentes orígenes, clases sociales y contextos culturales. Algunas personas las ven estando completamente despiertas, otras justo antes de dormir, como si estuvieran en el umbral entre el sueño y la vigilia. Los relatos varían, pero hay algo en común. Estas figuras parecen moverse en las periferias de nuestra visión, siempre en silencio, siempre observando pero sin interactuar directamente. ¿Qué quieren decirnos y qué harán para sacarnos una reacción? Eso sigue siendo un misterio, porque, en la mayoría de las veces, las interacciones son mínimas y la aparición es breve. Estas sombras son solo sombras, son aterradoras, pero no se mueven para asustar. Es como si quisieran decir algo, pero no tuvieran la fuerza para proferir una sola sílaba. Todo eso cambió con la modernidad. No tenemos casi ninguna evidencia bibliográfica, hasta porque lo que encontré era más una bifurcación conceptual. Tuve que adaptar, entender el contexto histórico. Y aún así, ninguna pista significativa. Uno de los problemas es que esta aparición puede ser fácilmente convertida en un trastorno del sueño o explicada en términos menos sobrenaturales. Muchos dirán también que estas figuras son síntomas de largas horas en línea y representan problemas de índole médica y no espiritual. Todo eso parece haber convergido en el año 2001. Fue cuando tuve mi primer contacto con estas figuras. Hasta ese momento las entendía como meras sombras. Todos han experimentado al menos un episodio semejante. Debo confesar que durante mi infancia era algo bastante común, pero nunca le presté mucha atención. Se convirtió en algo habitual. Volviendo al año 2001. El mes era abril. Acababa de regresar de un viaje y tenía varios correos electrónicos por responder. Uno de esos correos era una notificación sobre un programa de radio, el Coast to Coast. Un alumno lo había enviado. Primero evadí mis propias limitaciones tecnológicas. El mundo ha cambiado mucho, pero en esa época las cosas iban bastante despacio. Pero después de 3 horas pude escuchar el programa en su totalidad. Allí, uno de los presentadores discutió la incidencia de estas apariciones. También pidió a los oyentes que hicieran un dibujo de las apariciones y se lo enviaran. Estas imágenes terminaron en el sitio web de la radio. Nunca más las vi. Heide Hollis también se volvió una figura muy activa en ese momento. Fue la primera persona en escribir un libro sobre estas apariciones. Durante ese año y hasta finales de 2003, los foros servían de información. Todo el mundo parecía tener una teoría. Lamento informarlos, nadie acertó. Esto no es arrogancia. Estoy del otro lado. El año es 2024. Más de 20 años han pasado, y mi curiosidad nunca se extinguió. Este siempre ha sido un campo de estudio. Nunca olvidé lo que leí, las historias compartidas. Algún día me llevarían a un descubrimiento, como de hecho lo hicieron. Hasta principios de este año nunca había experimentado algo tan potente, algo tan aterrador. Pero al mismo tiempo era exactamente lo que faltaba. Estaba convencido de que era posible separar a las personas en 2 grupos. Quienes realmente han experimentado un evento similar al mío y quienes solo necesitan unas buenas horas de sueño. Tradicionalmente, para estar seguros de que estamos tratando con las personas de sombra, es importante entender que nunca aparecen de forma concreta, uniforme y organizada. Siempre surgen en el rabillo del ojo, disolviéndose en el aire tan pronto como la persona intenta enfocarse directamente en ellas. Mientras tu atención está en una cosa, se hacen presentes. Es posible sentir su mirada, su postura y su presencia, pero al mirarlas directamente, desaparecen. A diferencia de lo que se decía sobre lo sobrenatural, comencé a centrarme en la lógica. Por eso me enfoqué brevemente en la parte científica. Estas personas actuaban de forma natural, como si fueran parte de un mundo al margen del nuestro, coexistiendo en una realidad paralela a nuestra percepción habitual. Esto me llevó a pensar cuál era la verdadera dimensión de estas supuestas alucinaciones visuales. Mi primera teoría era que esta era una pregunta sin respuesta momentánea. Tenía razones para creer que éramos incapaces de comprender completamente los enunciados pronunciados en el silencio. Pero pasaría los últimos 20 años analizando todas las condiciones y aspectos sensibles de las experiencias. Quería entender si eran fisiológicas o si adoraban la psique. Era importante porque una teoría, que en realidad siempre había estado conmigo, ganaría más forma.
Fue Jung quien ha aparecido más por aquí y nos habló sobre la sincronicidad. Mientras el mundo parecía haber despertado al azar en el año 2001, yo vi un patrón. Siempre, cuando algo está a punto de suceder, algo inusual nos une, como si existiera un plan más allá del nuestro. No lo llamaré universo espejado ni multiverso ni nada similar. No los comprendo y nunca han sido tema de estudio. Si habláramos de emanaciones y esferas, tal vez. Pero ese no es un tema que suelo abordar. Aún manteniéndome alejado de la parte más teórica, nunca dejé de imaginar una aventura épica para nuestra humanidad. Aquí es donde reinaría nuestra triunfante y esperada vida después de la muerte en un plano profundamente científico. En una era en la que el hombre domina la espiritualidad, nuestros dioses se convierten en avatares. El hombre ha evolucionado tanto que puede predecir catástrofes, tragedias climáticas. El hombre ya no teme a la muerte porque la inmortalidad es un derecho de nacimiento. Ahora imagina lo aburrida que debe ser esa vida. Si lo tenemos todo, ¿qué más podríamos desear? Imaginé un mundo tan bueno que las personas desearían la mortalidad. Esa era la mayor tragedia humana jamás vista. Dentro de esa sociedad, los descubrimientos eran casi siempre diarios. Un día descubrieron un combustible hecho con el aire, y al día siguiente descubrieron cómo viajar en el tiempo. Es aquí donde mi historia falla, porque a partir de aquí ya no pude hacerla más espiritual, cedió al cientificismo, y afortunadamente nunca publiqué nada parecido. El escepticismo sigue siendo fuerte. Para la ciencia, estas apariciones pueden atribuirse fácilmente a ilusiones ópticas, errores en la interpretación del cerebro o fenómenos de parálisis del sueño. Pero quienes las han visto saben que la experiencia es mucho más vívida y aterradora que una simple falla en la visión. Algo profundo e instintivo se activa cuando estas figuras se manifiestan, como si estuvieran tocando un miedo primitivo que todos llevamos dentro. Eso me llevaba a un conflicto. Por un lado, la ciencia podría producir un nuevo entorno dimensional, pero por otro, las reacciones físicas eran extrañas. Parecían despertar algún instinto de protección antiguo. Ese era el gran dilema. ¿Estas personas formaban parte de la nueva humanidad o de la antigua? Quiero compartir una experiencia que tuve con una de estas entidades, algo que nunca he podido olvidar. Es algo que me gustaría olvidar. Independientemente de mi intención o rigor académico, soy solo un ser humano. Estoy dotado de razones, curiosidad y miedo. Mi experiencia también es inédita. Lo que vi no se asemeja en absoluto a ningún otro relato que haya encontrado en todos estos años. Durante 2 décadas me sumergí en este tema, pero nunca había experimentado algo como esto. Esta fue la primera de otras 4 apariciones en una sola semana. Era una noche común. Recuerdo que era el 4 de abril. Lo sé porque al regresar de la calle escribí algo sobre el día y puse la fecha al lado. Un hábito que tengo desde la adolescencia. Estaba solo, así que decidí retomar una lectura atrasada. Suelo apagar las luces y dejar solo una lámpara encendida. Mis ojos se cansan rápido, pero mis gafas me ayudan. Cuando estaba a punto de pasar la página, comencé a sentir una incomodidad inexplicable. Mi corazón latía rápido, me mareé rápidamente, sentí un sabor amargo. Realmente consideré buscar ayuda médica en ese momento, pero resistí todo lo que pude. Encendí la luz del despacho. Ustedes ya lo conocen, lo llamo mi gabinete, como una broma irónica. Aquí es un caos de libros, entonces tuve un vértigo cerca de una pila de libros viejos. Cuando me levanté, sentí la clara sensación de que alguien me estaba observando. Era innegable. No necesitaba darme la vuelta para sentir que alguien me estaba mirando fijamente. Esa es la parte más incómoda. Es una sensación embriagante. No puedes moverte. Instintivamente miré alrededor tratando de encontrar la fuente de esa sensación extraña. Y fue entonces cuando la vi. En la esquina de la sala, cerca de la ventana, una figura oscura estaba parada, inmóvil. No tenía ojos, boca ni ningún otro rasgo facial, pero yo sabía que me estaba observando. Era como una sombra sólida, una ausencia de luz que tenía una presencia propia, distinta de cualquier otra sombra en la habitación. Por un momento quedé congelado en mi lugar, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Sé cuánto tiempo duró todo. Sobre la sombra, mi reloj marcó 20 minutos. Nunca había leído algo similar. Intenté parpadear, frotarme los ojos con la esperanza de que solo fuera una falla de mi vista. Era de noche y mi vista estaba realmente cansada. Pero no lo era. La figura seguía allí, inmóvil, observándome con una atención silenciosa y perturbadora. Y entonces, de repente, sin hacer ningún movimiento, simplemente desapareció. No se disolvió ni se movió a otro lugar.
simplemente dejó de existir en ese espacio. El entorno a mi alrededor volvió a la normalidad y la sensación de peso desapareció. Solo más tarde pude reflexionar sobre lo que había ocurrido. Confieso que intenté negociar con la figura, pero no se movió. Entonces, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si necesitara defenderme. Una adrenalina que nunca había experimentado antes. Esta experiencia me dejó inquieto por mucho tiempo. No había ninguna explicación racional que pudiera dar cuenta de lo sucedido. Todo lo que sé es que durante algunos minutos sentí que estaba en contacto con algo más allá de nuestra realidad cotidiana. Algo que no debería estar allí, pero que estaba. Esa figura, esa sombra, parecía llevarse consigo todas mis certezas. Sabía que estaba lidiando con algo que no pertenecía a nuestro mundo, pero que de alguna manera interactuaba con él de maneras que aún no comprendemos del todo. El gran error de la figura fue permitirme hacer dos cosas. Tal vez incluso tres. La primera fue que al presentarse, la persona me dio más combustible. Nunca dejaría de intentar entender su origen. La segunda fue el hecho primordial de su aparición. Los 20 minutos allí fueron suficientes para que comprendiera, incluso siendo inofensivos, que ellos son solo mensajeros. Lo que grabé, nunca lo revelaré. Nadie creería en los videos. Y no estoy aquí para traer algo que genere dudas y asombro. Durante el tiempo que ha pasado desde ese episodio, he descubierto más sobre las personas de sombra. También descubrí que las tradiciones culturales y espirituales de la humanidad no podían ser ignoradas. Aunque estas entidades hayan aparecido en contextos modernos desde el año 2001, encuentran paralelismos en diversas culturas antiguas, a menudo representadas como figuras de transición entre el mundo físico y el espiritual. El hecho de que personas de todo el mundo relaten experiencias similares sugiere que estamos ante un fenómeno que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Como ya mencioné, lo que sirvió de base para mi estudio es más una adaptación bibliográfica que cualquier otra cosa. Debemos considerar algunos elementos importantes al trasladar relatos a nuestra modernidad. Todo existe dentro de un contexto histórico, ya sea la etimología, los hábitos y costumbres de un pueblo y los valores dogmáticos defendidos por tradiciones culturales dominantes. Entender este fenómeno en términos concretos sería un error. No encontraríamos una gran resonancia. Por eso recurrí al inconsciente colectivo una vez más. Según lo teorizado por Jung, todos los seres humanos compartimos un reservorio común de experiencias psíquicas, arquetipos que residen en las profundidades de nuestra mente y que, en momentos de crisis o introspección, se vuelven accesibles. Inicialmente, entendí que estas apariciones podían contar una historia, y que cada aparición en nuestra historia era un nuevo capítulo. Esta era una visión pesimista pero lógica. Pero estaba equivocado. Estas apariciones eran solo fragmentos de una historia grandiosa. Tuve que revisar todo, contextualizar y eliminar algunas conexiones literales y otras filosóficas. Durante 2 años, logré mapear ocurrencias en todo el mundo. Descubrí que, aunque era una gran historia, estas apariciones podían ser una manifestación de este arquetipo. Representan lo desconocido, lo reprimido, aquello que evitamos enfrentar directamente. Sin embargo, a diferencia de la sombra junguiana, que es parte de nuestra psique individual, estas figuras parecían provenir de un espacio exterior, como si fueran una personificación de miedos ancestrales. Es como si el arquetipo, a la luz de las sombras, se personificara, y ellos residieran dentro de una conciencia colectiva, fuera de nuestra temporalidad. Imaginen si nuestros miedos, anhelos, triunfos y dones se personificaran. Imaginen que, además de ser colectivo, el inconsciente fuera interno y no habitara más la psique. Intenté entender si esto era una evolución natural de los seres humanos, como si una generación avanzada pudiera comunicarse con la antigua, o si los antepasados se estaban comunicando con nuestra civilización desde el pasado, como si el tiempo fuera una curva y no una línea recta. Esta era un área extraña, un terreno fértil. Por un lado, somos parte de una posible revolución, pues somos la modernidad de una ancestralidad primitiva. Por otro lado, somos el pasado de una sociedad evolucionada. Y al mismo tiempo, me encontré pensando si no podríamos ser ambos. Como si la humanidad fuera un ciclo de generaciones poblando arquetipos externos en los miedos internos que fueron expulsados por la revolución que nos hizo avanzar. Mi mente estaba en shock. Finalmente había unido pasado, futuro y presente, pero aún faltaba algo, porque durante los 20 minutos escuché una voz. Dejé esto de lado por un tiempo, necesitaba decidir si lo contaría o no. Esa voz no era aterradora. No traía ningún gran secreto ni revelaba nada nuevo sobre la humanidad.
Solo escuché mi nombre, pero fue suficiente para entender que aquella sombra tenía una voz femenina. Esa intencionalidad y el hecho de que estuviéramos ante algo en otro nivel de dimensión o percepción humana acabó alimentando mi ego. Sentía que ese contacto tenía alguna importancia profunda. Estaba equivocado. Todo lo que he discutido hasta aquí se alinea con diversas tradiciones espirituales. En culturas chamánicas, por ejemplo, las sombras o figuras sombrías son vistas con frecuencia como guardianes entre mundos. Seres que habitan los márgenes entre el mundo físico y el espiritual. Se las ve como vigilantes o intermediarios, seres que, en algunas creencias, pueden ayudar o impedir el viaje de un alma. Para muchos chamanes, las sombras eran entidades que debían ser respetadas, pero también temidas, pues su presencia indicaba un desequilibrio entre lo visible y lo invisible. Sin embargo, estas entidades no eran neutrales. En algunos casos se las veía como pruebas o desafíos, algo que el chamán debía superar. En otras culturas, las sombras estaban asociadas con la muerte o con la transición. No como algo maligno, sino como un proceso natural de cambio y transformación. Para los antiguos egipcios, por ejemplo, el alma humana estaba compuesta por varias partes, incluida una sombra conocida como Sheud. Este aspecto del alma representaba una extensión del individuo, una duplicata sombría que lo acompañaba tanto en la vida como en la muerte. Para ellos, la sombra tenía un lugar importante en el viaje espiritual del alma. Estas asociaciones son importantes porque, al observar los relatos modernos sobre estas personas, vemos una repetición de patrones simbólicos. Aparecen de noche, en el umbral del sueño y la vigilia, siempre en momentos en que nuestra conciencia es más vulnerable o está más abierta a percepciones inusuales. En muchos de estos casos, las personas reportan sensaciones de miedo o incomodidad, tal vez porque estas entidades, como las sombras en las tradiciones ancestrales, representan lo desconocido, el límite entre la vida y la muerte, o entre mundos. Pero conmigo fue diferente, yo la enfrenté. Ahora te estarás preguntando si realmente recibí una visita de una persona de sombra o de una entidad. Existe una razón por la que estoy seguro de lo que experimenté y por la que considero este uno de los momentos más aterradores de mi vida. He tenido muchas experiencias sobrenaturales, algunas incluso violentas. Ustedes tendrían miedo solo con la primera frase de uno de estos relatos. Pero nunca tuve miedo, siempre supe cuáles eran los temas que exploraba y cuáles los peajes necesarios. Cuando levantas el velo tienes que besar a la novia. Es una regla. Pero este episodio me marcó porque siempre había tenido más miedo de los humanos. Y creo que esa es una experiencia humana. Pero antes de cualquier otra cosa, permítanme explorar las conexiones que hice con la cultura norteamericana. Allí tenemos el concepto del Wendigo, una entidad que, aunque más ampliamente asociada con el canibalismo y la maldición, también aparece como una figura sombría y espectral. El aterrador Wendigo representa algo inhumano, una personificación del miedo a lo desconocido y a lo que reside en las profundidades de la naturaleza salvaje y de la psique humana. La presencia de tales figuras en culturas tan distantes geográfica e históricamente sugiere que estamos tratando con una manifestación simbólica universal, una figura que trasciende fronteras y épocas, pero que, a pesar de todo, no es sobrenatural. Incluso después de analizar tradiciones africanas, especialmente en las creencias relacionadas con los antepasados y los espíritus sombríos, no cambié de opinión. Yo mismo he estudiado muchas culturas de África. Allí las sombras son vistas como representaciones de los muertos o de espíritus que no han encontrado descanso. Aparecen con frecuencia en rituales de transición y pueden ser vistas como portadoras de mensajes del más allá. Aunque no compartía del todo esa visión, siempre respeté la tradición cultural, incluso si era distante de la mía. Nada era descartable. Una cosa parecía cierta, al menos. Estábamos hablando de mensajeros del más allá. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros en el mundo contemporáneo? ¿Qué puede cambiar mi experiencia en tu vida? Tal vez te traiga el coraje necesario para compartir tus propias experiencias. Tal vez estas sombras representen algo que nuestra mente moderna tiene dificultad para procesar. Todos los días se nos invita a opinar. Vivimos en un estado constante de alerta. Nuestros cerebros ya no aguantan luchando para seguir el ritmo acelerado de la sociedad, y es precisamente en este entorno donde las personas de sombra parecen surgir con más frecuencia, como si fueran un reflejo de nuestro miedo colectivo, de nuestra desconexión con lo espiritual o incluso una manifestación física de lo que reprimimos y escondemos de nosotros mismos. Independientemente de la explicación que elijamos creer, una cosa está clara. Estas apariciones
Nos obligan a enfrentar los límites de nuestra percepción y a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad. Nos recuerdan que, incluso en un mundo gobernado por la ciencia y la lógica, todavía existen fenómenos que escapan a nuestra comprensión. Estas figuras misteriosas, apareciendo en el rabillo del ojo o en la oscuridad de nuestras habitaciones, nos invitan a explorar lo desconocido y a cuestionar las fronteras entre lo visible y lo invisible. Incluso si tienen miedo, permítanse sentirlo. La mayor parálisis es moverse sin intención. Incluso si cuestionas mis teorías y me consideras equivocado, permítete teorizar sobre tus propias percepciones. Ya sea que las apariciones sean representaciones simbólicas de nuestros miedos más profundos o tal vez emisarios de otra realidad, una cosa es innegable. Tocan algo primordial dentro de nosotros, algo que nos obliga a enfrentar nuestras sombras, tanto internas como externas. El hecho de que no interactúen directamente con nosotros nos deja con un vacío, una ausencia de respuestas que nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente acecha en las profundidades de nuestra mente y del universo. Pero tal vez la respuesta al enigma esté más allá de nuestra capacidad actual de comprensión, en un espacio que la ciencia aún no puede alcanzar. La realidad que experimentamos a diario es solo una fracción de lo que realmente existe, y estas personas pueden convertirse en mensajeros del futuro. Es precisamente aquí donde residen dos fronteras: los límites de la ciencia y de la percepción humana. A lo largo de la historia, muchos fenómenos que no podían explicarse finalmente fueron comprendidos a medida que la ciencia avanzaba. Pero, ¿qué pasa con algo que escapa completamente a las reglas que conocemos? Imaginen por un segundo que estas personas no sean solo proyecciones de nuestra mente o entidades espirituales, sino seres de una realidad paralela o de otra dimensión que coexisten con la nuestra pero que rara vez entran en contacto directo. Esta idea puede parecer fantástica, pero cada vez más físicos y estudiosos de la conciencia están explorando la posibilidad de universos paralelos. Según la teoría de las múltiples dimensiones, nuestra realidad podría ser solo una entre muchas. Dentro de cada una existe un universo perfecto en sí mismo. Cada uno esconde una realidad que se ha expandido a través de la nuestra. Operan en dimensiones invisibles. En algunos momentos, durante un parpadeo o en esos 20 minutos, las barreras entre los mundos se vuelven más delgadas. Tal vez sus apariciones no sean una elección consciente, sino el resultado de una fuga entre realidades en las que, por breves instantes, se vuelven perceptibles a nuestra vista limitada. Imaginen lo irónico que sería si las sombras nos vieran a nosotros como sombras también. Esta teoría de realidades multidimensionales también se encuentra en los inicios de las tradiciones esotéricas y espirituales. En muchas culturas, las dimensiones espirituales son descritas como capas o reinos invisibles que cohabitan con el mundo material. Estas personas podrían representar una manifestación de estas dimensiones, como una revelación de lo invisible que ocasionalmente cruza nuestro camino. Pueden representar un atisbo de un espacio espiritual o cósmico, una ventana hacia una realidad más allá de nuestro alcance inmediato. No voy a pretender que sé exactamente lo que es. Mis estudios nunca terminaron. Y no estoy convencido de que algún día concluiré con estos temas. Tengo otras teorías, algunas más serias, otras especulativas. Pero ninguna aparición es desprovista de sentido. Un día enfrenté la peor de todas. Vi ojos confabular con constelaciones formándose en rayos fúnebres delante de mí. No tuve miedo. Sabía que iba a llover ese día. Lo sobrenatural es infracientífico.